El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT elaboró un trabajo llamado Salarios Sumergidos. Por eso va a ser un gusto esta tarde recibir en Palabras Cruzadas a uno de sus autores, que es el economista del Instituto Cuesta Duarte, Julián Rapetti. Bienvenido, Julián, un gusto recibirte. Muchas gracias, buenas tardes para todos. En este informe ustedes plantean que en el Uruguay hay 512.000 trabajadores que perciben salarios sumergidos, que son los llamados 25.000 pesistas, que si esta cifra que ustedes manejan es de 2022, si lo actualizamos a 2025 como último dato, se podría decir que hay 512.000 trabajadores que cobran algo así como 28.700 pesos líquidos mensuales. Empezamos por allí. Sí, nosotros lo que hacemos entonces es calcular lo que sería el salario por hora de los trabajadores en su ocupación principal. Esto sale de información de la encuesta continua de hogares. Elaboramos un informe por año. Esto es algo que viene haciendo el instituto ya desde larga data. Y para 2025 entonces lo que encontramos es que hay 512.000 ocupados que tienen estos salarios de 25.000 pesos en 2022, que actualizados serían, como tú dijiste, 28.700 pesos. Lo que hacemos justamente es el salario por hora lo transformamos asumiendo una jornada, una carga horaria semanal de 40 horas, lo llevamos a lo que sería el salario líquido mensual, porque justamente es un informe de difusión y lo que pretendemos es que la gente tenga una cifra que sea más tangible que ver solo lo que es el salario por hora. Entonces, hay muchos trabajadores que tienen jornadas, cargas horarias más extensas. Por ejemplo, la industria es uno de los ejemplos, y hay otras ramas de actividad que tienen menos. Pero nosotros de alguna forma lo que intentamos comparar son los salarios que perciben estos trabajadores para poder identificarlos y poder atacar el problema también. Uh-huh. Claro, porque uno dice, no, pero yo conozco un trabajador en el medio rural o en la forestación que en realidad no cobra eso. Sí, pero ¿cuántas horas diarias hace? Esta cifra es una cifra promedio para algo así como 6 horas diarias de lunes a viernes. Ahora, si vos haces 10 horas, 12 horas, bueno, sí, obviamente no cobrás ese dinero, cobras más. Exacto, sí, 8 horas ahí hay 8 horas, perdón, sí. Viste, por eso me dedico al periodismo y no a la matemática. No, y nosotros también lo que hacemos es tomamos los ingresos laborales. O sea, hay muchas personas que reciben ingresos por otras partes, por ejemplo, pueden ser o transferencias o rentas, por ejemplo, de alquileres, que no están contempladas en el informe porque nosotros justo lo que nos enfocamos es los ingresos laborales, que también, como parte de la política salarial, me parece que es importante tener en cuenta de cara a las siguientes rondas de consejos de salarios, ¿no? Que es algo que desde el Estado, digamos, es más fácil influir sobre ese tipo de ingresos. Y también es cierto que la mayoría de los uruguayos, el ingreso principal que perciben es justamente el que viene en las remuneraciones por trabajo. Uh-huh. Y sí, ¿no? Como que los consejos de salarios son claves para mejorar algo que ustedes también manejan en el informe, que es que empeoró la distribución del ingreso. La economía creció, poco, pero creció, ¿no? Pero la distribución del ingreso empeoró. Exacto. Nosotros comenzamos el informe tomando como referencia el año 2019. Vemos que hubo un crecimiento del producto del orden del 8,7%. Tenemos una disminución de la pobreza que es moderada, la verdad. Ahora estamos en el entorno del 16,6%. Y tenemos un empeoramiento de lo que es la distribución del ingreso medido por el índice de Gini. Entonces, y en cuanto a las cifras de salarios sumergidos a las que nosotros llegamos, tenemos que un 30% de los ocupados percibe salarios sumergidos al año 2025, y eso en 2019 estaba en un 28%, es decir, que empeoró. También lo mismo ocurre con los asalariados, que ahora estamos en un 25% de asalariados que percibe salarios sumergidos, y en 2019 estamos en un 23%. Si bien en 2022, unos años luego de la pandemia, este número estaba peor, se vio un mejoramiento hasta 2024 y ahora estamos en una situación muy muy parecida a la de 2024. Es decir, de 2024 a 2025 prácticamente no hubo mejoras en este frente. También lo que vemos es que hubo un incremento de la cantidad de ocupados,
más o menos se habla de unos 25.000 puestos de trabajo, pero esos ocupados fueron principalmente cuentapropistas o puede ser también, básicamente no asalariados, que son agrupa cuentapropistas, los patrones, los cooperativistas, y la cantidad de asalariados entonces se mantuvo constante. Y también tenemos, una permanencia en lo que es la cantidad de salarios sumergidos, tanto para ocupados como para asalariados, desde 2024 a 2025. Ahora, ¿y cuánto condiciona, por ejemplo, la informalidad laboral en Uruguay, ¿no? Que se sitúa entre el 21 y 22% en todo esto que estamos hablando, en el empleo, en los salarios sumergidos? ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, nosotros uno de los cortes que hacemos es justamente por informalidad. Vemos cómo afecta a los salarios sumergidos, a los formales, a los informales. Tenemos que para los asalariados, que son formales, más o menos el 21% están cobrando salarios sumergidos, cuando los informales esta cifra asciende a 62%, que es una prevalencia brutal. Es sabido que la gente que trabaja en condiciones de informalidad está más expuesta a peores salarios, a mayor incertidumbre en cuanto a su trabajo, no goza de otros beneficios como licencias, seguro de paro, esas cosas. Pero bueno, entonces nosotros lo que hacemos en el informe es justamente intentamos desentrañar un poco, ¿no? Dónde es que se concentran los salarios sumergidos para saber qué tipos de políticas tenemos que implementar para, justamente reducir estos números. Nosotros lo que tomamos es que un salario de 25.000 pesos no es suficiente para llevar adelante una vida digna, mucho menos una familia. Entonces, la idea, justamente es eso, es poder identificar estos sectores, poder aportar insumos para que las políticas se focalicen hacia esos sectores, y tenemos esperanza de que con el tiempo, más allá de que estos son características estructurales de la economía uruguaya, del mercado laboral, que se pueda ir abatiendo esta realidad y mejorando, ¿no? La cantidad de personas que perciben estos salarios que son súper bajos. Ustedes en el informe plantean que son los jóvenes, las mujeres, los trabajadores en el interior del país los que tienen las situaciones más perjudiciales. Ustedes dicen, incluso los jóvenes, que es un problema estructural, hay un conjunto de jóvenes de entre 18 y 24 años que ganan salarios incluso inferiores a 25.000 pesos. Sí, sin duda. Además, a los jóvenes les atañe otro problema, que es el de la búsqueda de empleo. Es decir, las tasas de desempleo son altísimas para ese grupo de edad, pero además, incluso los que consiguen, tenemos un 52% de asalariados en esa franja etaria de menos de 25 años que percibe salarios menores a 25.000 pesos. Y esto es importante también porque hay estudios que relacionan cómo la primera inserción laboral condiciona las oportunidades futuras de estas personas. Entonces, si ya tenemos más de la mitad de los jóvenes entrando a puestos laborales que ofrecen salarios precarios, entonces ¿cuáles son las perspectivas a futuro? O sea, que condiciona el primer trabajo, la primera experiencia laboral de esos jóvenes. Claro, hay una correlación importante entre lo que son tus primeros experiencias laborales en cuanto a cuál es tu potencial, ¿no? para empleos siguientes. Entonces, si vos ya empezaste muy de abajo, esto es una regularidad empírica, pero también es un llamado de atención para, justamente intentar trabajar sobre esos puestos que además suelen ser, como todos sabemos, puestos de baja productividad. Es decir, y también hay muchos de ellos que en cuanto a la experiencia, ¿no? que aportan, porque se tratan muchas veces como de empleos que implican tareas muy básicas. Y entonces, eso atenta también como a que la persona se pueda formar. Digo, si alguien quizás su primera experiencia laboral termina en la universidad y entra como profesional, es muy distinto las perspectivas, ¿no? de esa persona respecto a alguien que de repente no terminó el bachillerato, que entra a hacer tareas que son como a veces administrativas o de apoyo en oficinas y entonces también como la experiencia que
que esas personas pueden sacar, más allá, ¿no?, de que estas personas están trabajando para conseguirse, bueno, el pan de cada día y qué tal. Y de vuelta de esto que decíamos, que 25.000 pesos no son suficientes para sostener una vida digna. Ahora, esto que estás diciendo también tiene una vinculación muy directa con la educación, con la formación, y estamos en un país en el que tenemos muchos problemas para que los jóvenes terminen el liceo, ¿no? Casi la mitad de los que ingresan no termina el liceo. Hace poco lo veíamos también con 2 especialistas de la educación, incluso uno que vino desde la Argentina, que nos contaba y nos mostraba la diferencia y el salto sustancial que hay entre los jóvenes que logran terminar el bachillerato, incluso hasta en el ingreso que recibían en los trabajos que conseguían. Eso también lo ven reflejado ustedes. ¿Qué quiero decir? Si el joven no pudo ni terminar ciclo básico en el liceo, eso también va de la mano con el salario o el trabajo que pueda conseguir. ¿Están así hoy en la actualidad eso? Bueno, nosotros estamos ahora preparando un estudio que va a vincular particularmente lo que es el tema de los logros educativos con los salarios y cómo se distribuyen por rama de actividad. Ese producto todavía no está pronto, pero lo que sí te puedo decir es que he visto estudios actuales y hay grupos desde la Universidad de la República que están trabajando con esto, de mostrar un poco que la educación rinde. Si no me equivoco, hay una página que se llama Estudiar Rinde, con unos colegas de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Economía, que lo que intentan hacer es difundir justamente estos resultados de que las personas que han estudiado más consiguen en promedio mejores salarios. Entonces, como que es una buena inversión a futuro cuando uno es joven. Digo, dadas las posibilidades, porque también es cierto que muchos jóvenes que se desvinculan del sistema educativo por otros problemas que van más allá como de su decisión personal de querer seguir estudiando o no. Mira, un oyente dice que quiere preguntarte si en vez de mejorar los salarios lo que se hace es bajar el costo de vida, porque dice que si no es un círculo vicioso, suben los salarios pero suben también los insumos, entonces dice, es una rueda que no termina nunca. El problema ahí es que primero, de parte del Estado es muy difícil poder atacarlo del costo de vida, ¿no?, que es una problemática súper amplia. Y esto se vincula con un poco lo que decía antes del tema de la productividad, ¿no? En la medida que los trabajos puedan ser más productivos, también pueden pagar mayores salarios y también se van a producir más bienes y servicios. Es todo como una cascada. El problema que tiene, por ejemplo, la política salarial en cuanto a el salario mínimo, que si bien nosotros entendemos desde el Cuesta Duarte que es una herramienta poderosa y es algo importante que en lo que se pueda seguir trabajando, hay estudios en economía que dicen, si uno sube demasiado el salario mínimo, te puede generar un problema de que los trabajos menos productivos a las empresas ya no les rinda contratar ese tipo de trabajadores, entonces esos puestos de trabajo directamente dejen de existir o pasen a la informalidad. Entonces es un equilibrio delicado ahí, porque por otro lado, también sin desmerecer, ¿no?, la política de salario mínimo, eso fija un piso que también sirve como referencia para gente que tiene trabajos informales, y garantiza eso como un mínimo de condiciones para trabajadores que están insertados como en estos sectores, ¿no? Es interesante el planteo del oyente, ¿no?, lo de bajar el costo de vida, que acá lo venimos hablando y conversando desde hace mucho tiempo. De hecho, el gobierno ha presentado un proyecto de ley, ¿no?, de competitividad que tiene como objetivo eso precisamente. Y agrego otro componente más, que es de los precios de los alquileres, la vivienda, ni digo lo de comprar, ¿no?, pero lo de alquilar también es un obstáculo que hoy que tenemos presente acá en el Uruguay, ¿no?, que condiciona todo esto que estamos conversando. Sí, claro. También mismo el Instituto Nacional de Estadística, cuando elabora lo que son las líneas de pobreza, tiene en cuenta, hay una medida, ¿no?, un umbral que es para gente que tiene que alquilar y otro umbral diferente, mucho más bajo, que es para gente que es propietaria de la vivienda o la ocupan, llegado el caso. Pero los alquileres sí son un componente importante de lo que es el gasto de las familias, y es algo que se estudia en muchos países. Hay países que incluso tienen como más cultura de comprar la vivienda, de repente su mercado de crédito hipotecario funciona mejor, o a veces es un aspecto también cultural sobre las preferencias de las personas si prefieren alquilar o comprar.
Y eso es todo una rama de economía que se estudia porque los alquileres justamente es eso, son uno de los principales gastos que tienen las familias. Estamos conversando con el economista Julián Rapetti, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Hasta las 18. Palabras cruzadas. Más palabras, más miradas. Siempre Sarandí. Es el mes del lente de contacto en Óptica Estela Hinchuk. Descuentos imperdibles en todas las marcas con promociones de hasta 50%. Encontralas en nuestras 10 sucursales y en ópticaestelahinchuk.com. Ha llegado el momento de instalar cortinas roller en tu casa. Uruguay Tapices. En el nuevo local vas a encontrar una amplia colección en cortinas roller, screen, blackout, zebra y rústico. Te esperamos en Avenida Uruguay 1071, esquina Libertador. Uruguay Tapices. Uruguay Tapices. Transformá, creá, decorá. Últimos días. En SmartFit, sumate al Plan Black con 50% de descuento en tu primer mes. Este agosto, activa tu modo entrenamiento. Te lo agradezco. Cani García, Montevideo. El 21 de agosto, la cantautora puertorriqueña llega al Antel Arena con su Tour 2026. Una gira que recorre todos sus éxitos y su nueva música. ¿A dónde vas? Cani García en vivo el 21 de agosto en el Antel Arena. Una noche para cantar con el corazón abierto. Conseguí tus entradas en antelarena.com.uy. Producen Gaucho y Dale Play Live. Somos Uruguay, en su ciclo Desayunos Útiles, presenta a Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Actualidad, análisis y networking en un mismo lugar. Viernes 21 de agosto, 8 horas. Salón de Eventos y Convenciones LATU. Por informes y reservas, desayunosútiles@somosuruguay.com.uy. Miles de empresas ya eligieron Fixed para facturar fácil y seguro. Ahora te toca a vos. Pasate a Fixed y olvídate del estrés. Regístrate hoy llamando al 0800-0202. Hay que barnizar y no tener problemas. Milesi. Es necesario pintar sin ocultar la veta. Milesi. Hay que embellecer la madera. Milesi. ¿Necesita protección extrema? Milesi. ¿Quiere la apariencia de la madera al desnudo o cambiar el color? Milesi. ¿Busca la única protección contra derrames de aceite, café o vino? Milesi. Pinturas y barnices Milesi. Lo mejor que le puede pasar a la madera. Fácil de aplicar, sin olor y secado rápido. Respalda Enco. enco.com.uy. A vos que te gusta seguir de cerca lo que pasa en el mundo, seguí a Sarandí Online. Escucha tus programas favoritos a toda hora en sarandí690.com.uy o descarga nuestra nueva app. Búscala desde tu celular como Radio Sarandí 690. Más digital, más interactiva. Siempre Sarandí. Palabras cruzadas. Y estamos conversando con Julián Rapetti, economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte. Cuesta Duarte hizo un estudio sobre salarios sumergidos, recién le decíamos, a valores de 2025 hay más de 500.000 personas que en nuestro país cobran salarios de 28.000 pesos, siempre pensando en 40 horas de trabajo, 40 horas semanales, y estos valores son mensuales. Recién hablábamos de, quiénes son los sectores más impactados con esta realidad, como es el caso de las mujeres, los trabajadores que están ubicados en el interior del país y también los jóvenes, incluso con salarios inferiores a 25.000 pesos. Y después ver un poco cuáles son las ramas de actividad que son los que pagan los peores salarios. Y allí ustedes ubican, por ejemplo, el agro, por ejemplo, la forestación. Luego viene el comercio y otros rubros de actividad, por supuesto el servicio doméstico, pero quizás mucha gente se pueda ver sorprendida, ¿no? Que el agro y la forestación, son dos sectores pujantes de la economía uruguaya y también dos sectores que reciben muchos apoyos del Estado. Sí,
Tal cual como vos decís, nosotros armamos en una parte del informe la descomposición según la rama de actividad. Y nosotros lo que hacemos, primero presentamos los números, ¿no?, de cuántos trabajadores hay en cada sector, pero más interesante me parece, hay un gráfico en el que se compara la proporción de trabajadores con salarios sumergidos. Vemos que en el agro, por ejemplo, que nosotros agrupamos agro, forestación, pesca y minería, hay un 44% de asalariados que cobran salarios sumergidos. Es el sector que tiene, justo esta proporción más grande. Luego le siguen el servicio doméstico y el comercio, que andan en un 40%. Y en el otro extremo tenemos a la educación, al sector de información y comunicación, al sector público y seguridad social, que esos andan por abajo del 10% de salarios sumergidos. Entonces, es un poco como vos decís, que llama la atención que, por un lado, que haya sectores como el agro que reciben beneficios, por un tema de que se entiende que son el motor de la producción y de las exportaciones en el país, pero la contracara de eso es que hay muchísimos trabajadores que trabajan en condiciones de informalidad e incluso los que trabajan formalmente y tienen jornadas que además son un poco más extensas que el promedio de la economía. Tienen estos salarios, ¿no?, que son llevados a salarios por hora, son salarios bajos, ¿no? Sí, acá hay gente, por ejemplo, un oyente dice que habla de las empresas tercerizadas, dice, toman jóvenes, no les hacen contrato, los echan a los 3 meses. Entonces, dice, si desde el Estado no se controla esas tercerizadas, lo que termina pasando es que los jóvenes se cansan y se van del país, dice el oyente. Y es parte también, ¿no?, del problema, porque también en el informe que ustedes hacen hay como una relación directa entre bajos salarios, precarización laboral y no registro en el Banco de Previsión Social. Sí, sin duda. Y otra pata es el tema de la pobreza. Nosotros dedicamos como un capítulo a eso. Hoy mencionaba el INE lo que publica es una línea de pobreza, es decir... el Instituto Nacional de Estadística. Exacto, el Instituto Nacional de Estadística lo que hace es releva una cierta cantidad de bienes que arman lo que se llama una canasta básica alimentaria. Hay otra que es una canasta básica no alimentaria, que son otro tipo de bienes que se consideran como esenciales, por ejemplo, artículos de higiene personal. Y esas dos canastas determinan lo que es la línea de pobreza, que también, como mencionábamos, depende de la cantidad de personas que viven en el hogar, si viven en Montevideo en el interior, si es un hogar inquilino o no inquilino. Y la línea de pobreza para diciembre de 2025 estaba alrededor de los 25.000 pesos, muy cerquita de lo que era el salario mínimo nacional. Y esta población obviamente tiene relación con los ocupados que perciben salarios sumergidos. Tenemos alrededor de 179.000 ocupados que son pobres y el 68% de ellos perciben salarios sumergidos. Estos son 121.000 personas que son pobres, tienen trabajo, pero este trabajo, paga menos de 25.000 pesos al mes. Uh-huh. Sí, a la vez todo el tema, acá hay un oyente que dice, la tecnología en el agro, ¿no? Dice, ahora hay drones en el agro, multiplican su producción, pero sin embargo no le aumentan el sueldo a los peones. En el informe también ustedes plantean que ha crecido, si uno mira entre 2024 y 2025, el crecimiento del salario se ubicó en promedio en un 1%, que es como... Sí, fue algo súper magro. Otra de las precisiones que hacemos nosotros es porque la ronda del Consejo de Salarios del año pasado, la ansiada ronda, se hizo desde los lineamientos que plantearon en el Poder Ejecutivo un foco en los salarios más bajos. Entonces hubo aumentos según las franjas de ingresos que fueron más generosos, digamos, para las franjas más bajas. Pero esto todavía no lo vemos reflejado en los números, en parte porque, la ronda ocurrió luego de mitad de año, con muchos acuerdos que se concretaron luego en septiembre y octubre. Entonces
esos cambios, esos aumentos todavía no se ven en los datos nuestros que recogen, ¿no?, todo lo que es 2025 todo el año. Entonces quizás haya un impacto de eso que se pueda ver en el informe del año próximo para el 2026. Ustedes también separan lo que es ocupados y asalariados. ¿Qué diferencia hay entre ocupados y asalariados? Bueno, sí, esto es una precisión importante dentro del universo de ocupados. Nosotros hacemos foco en los que son asalariados, que son básicamente trabajadores dependientes, y luego están los no asalariados, que agrupa, como decía hoy, a los que son cuentapropistas en su mayor parte, pero además hay patrones y cooperativistas. Y también está el tema de las mujeres, que ustedes las enfocan como, bueno, los sectores que también tienen salarios más sumergidos. Y si uno piensa, bueno, con Wilmar acá hemos recibido muchas veces a la gente de Naciones Unidas, y uno piensa que hay un fenómeno allí de feminización de la pobreza, porque hay un número muy relevante de hogares que encabezan mujeres jóvenes con hijos. Después decimos la infantilización de la pobreza, pero también ahí están las mujeres, y ustedes lo reflejan en este informe también. Sí, sin duda. Entonces, un poco como para destacar de los cortes que nosotros hacemos, esto no va a sorprender a nadie, pero las mujeres tienen una mayor proporción de trabajos que pagan salarios sumergidos. También están los trabajadores informales, los jóvenes, los del interior. También hay una mayor proporción de personas que cobran salarios sumergidos. Tenemos, bueno, a los pobres, en los sectores, como hablábamos hoy, el agro, forestación, pesca, minería, el comercio, el servicio doméstico. Y también tenemos a los del sector privado, que es una diferencia bastante importante con respecto a los del sector público, que andan el 30% de los privados más o menos andan cobrando, asalariados privados, andan cobrando por abajo de 25.000 pesos, mientras que los públicos andan en un 4%. La diferencia, volviendo a lo del género, la diferencia entre mujeres y hombres no es tan marcada, pero por ejemplo para los ocupados, que habíamos dicho que en promedio es 30%, las mujeres andan en un 32% de salarios sumergidos y los hombres, un poco por abajo. Hablando de población vulnerable, en la actual rendición de cuentas que se está discutiendo en diputados, uno de los artículos apunta a las transferencias, ¿no?, de determinada población de nuestro país. Como economista, ¿qué impacto puede llegar a tener esta medida en esta población, en estas familias? Por ejemplo, incluso con ese componente de género que hablábamos recién. Esto en particular, ¿no?, de las transferencias no entra dentro de lo que nosotros armamos, ¿no?, que es un tema de salarios laborales. Depende ahí incluso qué es lo que vayas a medir, porque la línea de pobreza, ahora el Instituto Nacional de Estadística está publicando lo que se llama la línea de pobreza monetaria, que mide estrictamente ingresos, y luego está la línea de pobreza multidimensional, que tiene en cuenta otros factores, por ejemplo, el acceso a salud, a la educación, a condiciones de materialidad de la vivienda. Entonces, hay muchos de esos elementos que no pueden ser alterados en el corto plazo por la llegada de una transferencia. Si bien, una de las críticas que se hace a la línea de pobreza es que hay una persona que está un peso por arriba de la línea y se considera no pobre, y una persona que está un peso por debajo y es pobre. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay una cantidad importante de personas que viven por encima de la línea de pobreza, pero están igualmente en una situación de vulnerabilidad, que de repente perder el trabajo puede implicar que caigan por abajo de la línea. Lo que se intenta, entiendo yo también con las transferencias, es un poco estabilizar los ingresos de estas personas para llegar a un mínimo, a un piso que les garantice que, incluso ante eventualidades puedan acceder a cosas básicas. Igual estamos hablando que las transferencias son montos bajos, es decir, no alcanza para vivir de las transferencias, vivir del Estado. Entonces, en realidad lo que hace es complementar. Generalmente se trata de familias trabajadoras que seguramente están dentro de lo que ustedes tienen en el estudio, que dice trabajadores que son pobres, que reciben transferencias que sirven de alguna medida para complementar. Lo que da la pauta de la complejidad del tema y de la importancia también de las políticas públicas es que ustedes claramente muestran cómo, si bien la economía creció, la distribución empeoró. Entonces, cómo eso podría aparecer como una contradicción, pero no. En realidad, si no intervienen las políticas públicas, aunque la economía crezca, no va a distribuir por sí sola. No, eso es tal cual. Y de hecho, una de las iniciativas del PIT-CNT, de esto del impuesto del 1%, del 1 al 1, ¿no?, es de 1% sobre el patrimonio del 1% más rico.
intenta justamente redistribuir esta riqueza que está concentrada para poder atender situaciones que son de emergencia. La cantidad de niños que están bajo la línea de pobreza es impresionante, y también es un problema que también el país se está comprando a futuro, porque esos niños luego crecen y bueno, está relacionado con todo, se desvinculan en el sistema educativo, entran en un trabajo que tiene condiciones precarias, entonces uno tampoco puede esperar, las probabilidades que tiene esta gente de salir de los primeros quintiles de ingresos es muy baja. Economista Julián Rapetti, gracias por tu visita esta tarde a Palabras Cruzadas. Muchas gracias por la invitación. Hasta las 10.